tenemos al querido Hugo Mengasini, al historiador Hugo Mengasini. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Hugo. Bueno, gracias por venir, es un placer para nosotros. Recién lo consultaba con Fer, difícil por dónde arrancar contigo, ¿no? Y historiador, futbolista, hincha de Ferrocarril Oeste. ¿Por qué hincha de Ferrocarril Oeste? ¿Por qué no? Me dirás vos, pero... Mira, soy del interior bonaerense, originario de la ciudad de 9 de Julio, relativamente cerca de Buenos Aires, y en el año 74 me llamó poderosamente la atención, tanto en la revista Goles, en el gráfico y en los álbumes de figuritas que llenábamos. Me llamó mucho la atención el escudo inconmensurable que brotaba del pecho de Héctor Arregui. Ese escudo cuadrado, ¿no? Sí, enorme. Sí. Y bueno... Y el color verde, Hugo, bien fuerte. Era verde y también era una camiseta blanca, la alternativa con el escudo. Y bueno, y sobre todo Héctor Arregui, un zurdo impresionante de los años 70, más grande que Carlos. Héctor murió joven, allá por la década del 80. Y bueno, si bien mi padre era de Boca, siempre siguió a Boca, a mí me llamó la atención Boca, por supuesto, por legado. Y en el momento que pude elegir, bueno, fue Ferro y el equipo de Caballito, que lo sigo hasta el día de hoy. En ese momento no era un equipo de punta, pero era un equipo de primera división. Era un equipo Después llegaron los éxitos. Claro, era un equipo de primera división. Ahí en el 74-75 estuvo tercero por un momento. En el 77 fue al descenso, cosa que era raro en un equipo de esas características, que llegó a tener ese club más de 40.000 socios. En el 78 fue la primera vez que lo veo en la ciudad de Junín. Fuimos con unos compañeros en micro y bueno, tuvimos la posibilidad de conocer a Héctor Arregui, de hablar con él, con Apariente, con Parisi. Bueno, recuerdo a otros jugadores. Bueno, Juan Domingo Antonio Roquia, que no nos quería firmar un autógrafo. Y bueno, ese partido lo recuerdo claramente. En la cancha Sarmiento de Junín, Ferro perdió 1-0 con un gol de tiro libre. Y atajaba a Rubén Sánchez, que había sido anteriormente arquero de Boca Juniors. Y después llegó Grigol y cambió un poco la historia. Sí, después vino Carmelo Faraone, que también ahí le empezó a dar. Ahí estaba Carmelo Faraone ya en el 78. Y luego Grigol, que dio un giro así de 180 grados, sobre todo con ese equipo del 81, subcampeón. Bueno, el campeonato del 82 nacional, subcampeonato 83, campeonato nacional del 84. Recuerdo un miércoles, sí, año 82, fuimos a Buenos Aires con dos amigos. Ellos son, bueno, ahora socios vitalicios de Boca Juniors. Jugaba Boca Vélez, en la cancha de Vélez. Bueno, por supuesto, yo no fui a ver a Maradona, tal vez me arrepienta. Nunca lo vi en vivo, esa fue la posibilidad, pero yo fui a ver Ferro 1, Gimnasia Esgrima de Jujuy 0, en la cancha de Ferro, con gol de Claudio Croco. Y Hugo, ¿saliste de 9 de julio para vivir en otro lugar por primera vez a Tandil? En el 81 tuve un año sabático, se puede decir, egresé de secundaria en el 80, perito mercantil, tenía una tendencia hacia las ciencias económicas y bueno, pasé 15 días, duré solamente en un instituto en Pehuajó, ahí teníamos parientes. Y bueno, en el 82 decidimos con la familia, ¿no? Porque fue todo un debate si iba a estudiar en General Pico, de La Pampa, de Ciencias Económicas, contador público, la carrera de contador público, o en Tandil. Y como estamos cerca de Mar del Plata, teníamos familiares, decidimos por suerte Tandil. Y
En el 82 ingresé a la carrera, que cursé hasta segundo año inclusive, y en diciembre del 83 pude cambiar de carrera a historia y ejercer la docencia hasta que me jubilé en 2018. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué se dio? Y por la libertad de elegir. Yo decía fuera del aire que en mi casa tuvimos mucha libertad, ¿viste? Pero no precisamente en el tema de las carreras tradicionales que en las familias de nuestro entorno prevalecía mucho esa cosa de carreras tradicionales. Pero bueno, a mí historia ya me gustaba desde el secundario. Y bueno, como nos insistían, viste, con esto de la contabilidad y la economía, pero bueno, fue una decisión que pude tomar en un marco de una familia que te dabas libertades, por ejemplo, en el tema de desde la música, comprar discos, escuchar a todo volumen, a toda hora, incluso la parte política. Yo vengo de una familia radical y bueno, poder elegir el partido intransigente en su momento, haber sido activista hasta el 86 más o menos. Pero en el tema ese profesional, viste, imperaba un poco el conservadurismo, pero en el transcurso del tiempo mi familia por supuesto lo aceptó, si bien en un principio fue como una especie de crisis familiar. ¿Iniciaste la carrera de profesorado de historia en el 84 entonces? Claro, en un marco donde se daba la normalización de la universidad, con profesores que venían, algunos del exilio, y bueno, tuve la posibilidad de estudiar con grandes maestros y bueno, formarme con algunos de ellos que a mí me marcaron y mucho. ¿Quiénes hubo, por ejemplo? Y por ejemplo Carlos Calderón, que un medievalista, y también incursionaba en la historia moderna, y yo fui ayudante de cátedra en esa asignatura denominada Historia General 3, en un lapso de 10 años, y bueno, eso fue en el 93, del 93 al 2003. En el 2003, digo Carlos Calderón porque era el profesor de la clase magistral, cómo utilizaba el pizarrón, cómo separaba, digamos, para mí fue un referente. Y él, como decidió en su momento, porque viajaba, venía de Buenos Aires y después de Neuquén, unos viajes tremendos, toda la semana, a veces cada 15 días, y como él hizo carrera ya en el Comahue, y dejó Tandil, dejó de viajar, a los pocos años yo decidí no concursar, ya que me incliné por la escuela secundaria, investigar en historia local, y bueno, y así fue. Me pregunté en un momento qué tengo que ver con un campesino del siglo XII, siglo IX, siglo X, siglo XI europeo, y ya me estaba involucrando en una comisión que estaba encargada de restaurar el Salón de la Confraternidad Ferroviaria, y ahí me metí. Eso ya fue en el 2003 justamente. Así que la historia local para mí también me abrió la cabeza. Historia, ese cambio de ciencias económicas a la carrera de historia y investigar en historia local a mí me sigue abriendo la cabeza y lo disfruto de una manera muy intensa. Hugo, es la historia un campo amplísimo para abarcar. ¿Qué es lo que te atrajo puntualmente, si es que hubo algo que te llevó a estudiar esa carrera o a volcarte hacia ese rumbo? En principio fue la profesora
recuerdo el nombre, Carmela Medina, ella con un enfoque muy tradicional, pero tenía una manera de transmitir y de explicar que me atrajo. Y después una inclinación hacia lo que es la sociedad, el campo social, digamos, cultural, también económico, pero desde la historia. Así que lo sigo haciendo hoy, por ahí no en formato con la intención de un libro, de llevar adelante un libro, pero a veces combinando con el periodismo, si bien yo no tengo el oficio del periodismo, pero yo creo que está bastante emparentado. Claro. Y bueno, me animo también a incursionar. Si hace falta uno, estás. Sí, lo que hago, pero más en las redes sociales, ¿no? Que hacemos con Gonzalo. Claro. Con Gonzalo Celasco en fotografía. Pero bueno, cuando se dio en el 2003 la investigación del local, el Salón de la Confraternidad, que ahí sale el libro 2005, El Salón se llama, y después una segunda parte que tiene que ver con el desmantelamiento ferroviario y los conflictos luego del peronismo, del primer peronismo, o durante el primer peronismo hasta el menemato. Y bueno, es un libro que por ahí es más específico para académico. Y después se dio que tengo aquí, el del Club Ferro, que si bien es de divulgación, mirándolo tiene toda una cuestión técnica de citas y eso que por ahí estamos muy impregnados de eso. Yo vengo de esa academia, ¿viste? Y de ser muy cuidadoso en la parte técnica, y cuando por ahí uno se debería enfocar más a la divulgación, ¿no? Claro. Uno de los puntos comunes que podemos marcar entre periodismo e historiador es justamente la necesidad de mantener la objetividad o la obligación, ¿no? Cuando miras hacia atrás y no dejarte llevar por una tendencia política, no analizar los hechos de acuerdo a tus pretensiones o preferencias. Siempre hay una aproximación a la objetividad y la manera de leer las fuentes. Uno dialoga con una fuente y va a tener una mirada. De pronto el libro de Ferrocarril Sud, mañana un historiador, un periodista puede obtener fuentes, orientarlo hacia otro campo temático, digamos. Nosotros elegimos en 2019 una historia social, cultural y deportiva. Podría haber sido más anecdotario, ¿no? Más descriptivo, y como otros libros que han hecho otros clubes que son muy valiosos, pero tienen un corte literario que es hermoso y distinto a la vez que el de Ferro. Entonces, si bien hay una tendencia a la objetividad y una mirada, tienen que ver las fuentes con que uno cuenta y la manera que dialoga con esas fuentes. Puede haber decenas de libros de Santa Marina, de Independiente y de Ferro. Todos diferentes. Sí, o desde diferentes uno miradas. puede superar enriquecerlo. Sí. Hugo, nombraste la confraternidad, el ferrocarril Sud, todos están emparentados por una misma zona de la ciudad, la zona de la estación. Imagino que no es casual. No es casual porque precisamente el barrio de la estación es el primero de Tandil, y cuando llegó el ferrocarril en 1883, digamos, se provoca la refundación, yo le llamo la refundación, que está en el libro que salió en 2023, en el marco del Bicentenario. Es una compilación de varios autores. El título de este artículo: La llegada del ferrocarril y la refundación de Tandil. O sea, Tandil tiene una fundación, el Fuerte Independencia, 1823, con Martín Rodríguez y todo lo que significó, los primeros inmigrantes pioneros,
Santa Marina, Full y otros a mediados de siglo, y la llegada del ferrocarril, que le da un impacto económico, social y cultural enorme. Bueno, en ese libro más de divulgación, porque lo editó la universidad, el Instituto de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, y tiene un corte más de divulgación para que llegue el día de mañana, hoy, a los alumnas de escuela secundaria, universitario, institutos, ¿no? Pero fue un polo cultural y social significativo, la estación, con intelectuales, los principales mutualistas estaban ahí, un intelectual como Juan Antonio Salceda, que también fue presidente de Ferro en 3 oportunidades. Digamos que la vida giró alrededor de ese mundo ferroviario y cultural, porque el ferroviario, que en su mayoría era socialista, le daba importancia a la circulación de bienes y culturales y de libros. No es casual que Ferro, cuando nació el 6 de junio de 1919, a los 19 días fundara una biblioteca, porque había una demanda cultural. Ya había 2 escuelas, la escuela 11 provincial en calle Paz al 1500, y la escuela nacional 80 en la avenida Machado. Entonces había toda una demanda y necesidad de bibliotecas. Seguimos con nuestro invitado, Hugo Mengasini, historiador él. Hugo, ¿qué tipo de arquero eras comparado con la actualidad? Dibu Martínez, Chilavert, el Mono Navarro Montoya, que ha recalado en Santa Marina. ¿Con qué te podrías comparar en cuanto a estilo, personalidad? No, el estilo que me llamó la atención desde chiquito fue Hugo Orlando Gatti. La manera de sacar, sí, el saque ese preciso al pecho, y la manera de salir, ¿viste? De achicar. En eso creo que fue un pionero. Y distinto, Ubaldo Matildo, filial, enorme, arquero, ya con otras características, ¿viste? Más atrás, más en el arco. 3 palos, claro. A mí me gustaría esa combinación. Claro, sería perfecto. ¿Dónde atajaste, Hugo? Y en 9 de julio en el Fútbol Club Libertad, desde los 10 años hasta primera división. Algunos partidos, pocos en primera, porque luego vine a Tandil. Viajé 2 o 3 veces, que me pagaban los pasajes, pero no entrenaba. Tampoco sabíamos, porque no nos formaban, no teníamos entrenadores de arquero en aquella época. Empecé en el Babi, se llamaba El Siglo, un bazar de aquel entonces. Jugué en el Fútbol Club Libertad. El primer partido recuerdo claramente en la cancha de Atlético, 9 de julio, cerca de mi casa, que es un club más de clase media, donde salieron grandes jugadores de tenis ahí. Y perdimos 8-0. Lo recuerdo claramente porque jugamos con una potencia, con algunos jugadores que después participaron en el fútbol profesional. Y acá en Tandil, tuve un pasaje por Newbery, pero para entrenar, no nada solamente. Estaba el Diente de Rosarena en su momento, entrenando en el 87 en grupo. Después ya formando parte del plantel en grupo universitario en el 88, donde conocí a José Cafaro, un enorme arquero, hermoso, estéticamente, elegante, con templanza, un arquero de avanzada. Me gustaría haber sido como él también. Y Hugo, en esa época que me mencionás de Tandil, eras estudiante. Sí, ¿Cómo combinabas eso? Era estudiante, y si bien a mí mis padres me podían bancar, pero ya tenía un hermano acá estudiando también, entonces la tenía que rebuscar. Tanto en
como becario en la facultad, en el centro de estudiantes, en la fotocopiadora, trabajaba de noche. Eso era incompatible con el fútbol. En el 88 fue totalmente incompatible. Pero trabajé en Casablanca, yo ya venía con el tema de los discos desde el 9 de julio. Y en el transcurso del tiempo, si bien después del 88 yo me alejo del fútbol, lo retomo ya más de grande, a nivel competitivo en el senior, en el Club Defensa y luego varios años en Independiente. Hoy lo practico de manera recreativa, que es lo que me gusta. Con Arustizas, por ejemplo. Sí, he jugado con él. ¿Te hace algún gol o no puede? Sí, no, es tremendo cómo ingresa él, la manera que ingresa y cómo define. Es una manera, hay que verlo en vivo, y cómo festeja el gol como si estuviese, no sé. Profesional. Sí, él festeja el gol con nosotros, que ya somos casi, yo se puede decir casi adulto mayor. No tanto. Hugo, dijiste ahí al pasar, ya venía de los discos. ¿Mantenés ese hobby o no sé cómo se puede llamar? Bueno, puede ser una obsesión, una especie de enfermedad. En su momento creo que sí, todo lo que es el coleccionismo, ¿viste?, conlleva un problemita para mí, porque en principio hay que disponer de recursos económicos. Claro, y no se termina nunca. Y es infinito, claro. Pero más que coleccionista y acumulador, digamos, yo con el disco tengo un vínculo desde, te lo voy a decir, desde el año 73, más o menos. Uh-huh. Cuando mi madre me trajo el simple de Banana. Uh-huh. ¿Por qué te vas? Que lo tengo hace poco, lo conseguí nuevo, impecable de época. Entonces desde ahí, como mi familia le daba mucha importancia a la música, sobre todo lo que es el folclore y el tango, pero tampoco le escapaba la música pop, ¿viste? Nosotros estábamos más con el pop y la música disco a fines de los 70, y todo lo que es, Queen, ¿viste?, los Beatles, sobre todo. Y mi madre decía que la música es una inversión. Ella había tocado el piano. Ella, cuando se jubila de docente, vuelve a agarrar el piano. Entonces ella decía que era una inversión a nivel cultural. Ella hoy tiene 89 y aún canta, sorda como está. Entonces, mi abuelo materno, que yo no lo conocí, que murió en el 60 y pico, tenía mucho oído, tocaban música. Yo tengo primos muy talentosos, también en la composición, es como que eso lo fui absorbiendo. Es un vínculo perpetuo e indisoluble. Es como era el matrimonio antes, ¿viste? Con los discos me ha pasado, si bien he tenido altibajos con el tema de los 90, ¿viste?, con el CD, ¿viste? Claro. Cuando aparece el CD. Pero no me considero un acumulador. Me gusta el tema de las ferias y la sociabilidad, ¿viste? O sea, todas las cosas repetidas y la feria, el compartir, gente de todas las edades van a mi casa y podemos escuchar. En las ferias, yo tengo una vida bastante movida, porque a fines de los 80 iba como vendedor ambulante a Mar del Plata en los veranos. Ajá. Y he llegado a vender desde churros en la Bristol a hojotas en Plaza Colón, billutería, 2 veranos con los dueños de una discoteca donde yo pasaba música, Babel se llamaba, en Rauch. Yo iba a los veranos ahí, y un día me los encuentro y vendíamos billutería. La seguía, nos sacudían con balas de goma y todo. ¿Y cuántos discos llegaste a tener? Eso es la pregunta que muchos quieren que le hagan, ¿viste? Porque yo se la formulo a algunos que no conozco, ¿viste?, que son de Buenos Aires, y dicen, me tiran un número que habría que hacer un inventario, porque
Y mi hija me preguntó ayer, ¿cuántos discos? A ver, ¿cuántos discos? Y qué sé yo, no sé, porque eso va en lo... te podría decir mucho, pero es como que es lo que quiero. Y hay algunas cosas que me gustaría tener que todavía no las conseguí. ¿Y qué te genera como historiador? Bueno, cualitativo. Claro. ¿Qué te genera como historiador ver a alguien, te nombro a Gonzalo Celasco, por ejemplo, que es un amigo que tenemos en común, que tenga esa devoción y esa desesperación, entre comillas, por los discos, los cassettes de K, los equipos de música viejo? Bueno, creo que no sé si se lo transmitimos, porque nos conocemos. Es un coleccionista, ¿no? Desde hace varios años, sí. Con Gonzalo, ¿viste? Y con el tema de... Si bien yo me divorcié del cassette, ¿viste? Ajá. No, yo eso no. No. Soy un fundamentalista del disco de vinilo y de ediciones de época. Bueno, ahora sacaron Los Redondos, ¿viste? Su discografía sí, en vinilo. Está todo bárbaro, porque puede acceder la gente a un valor no tan exorbitante como es la edición de época. Uh-huh. De todas maneras, si uno tiene la posibilidad de contar con el disco de época, sobre todo Gulp y Octubre serigrafiado, ¿viste? Está bueno. Lo importante es que ahora está en el mercado y a una cifra que, bueno, a menos de la mitad que un original en buen estado. ¿Y hay algún disco que te haya costado especialmente conseguir y lo lograste? Y bueno, he tenido, mirá, te comento, he tenido discos que ahora quiero tener y los tuve. Ajá. ¿Los vendiste o los Cornelio y La Zona, regalarlo, por ejemplo, impecable, como recién salido de la fábrica, ¿viste? Claro. Porque como, ¿viste? El tema Ella Vendrá, ese tema Ella Vendrá que es el hit, digamos. Sí. Y lo he tenido y yo digo, si tengo el tema. No, y ahora es una perlita, ¿viste? Muy difícil de obtener y carísimo si lo conseguís. Porque hay poca cantidad. Claro, porque tiene que ver con la prensada que se hizo de ese disco y sobre todo las placas que son del 91, 92, que ya el CD salía más bien en CD. Por ejemplo, un disco de La Portuaria del año 91, Escena de la Vida Amorosa, que es un disco que yo siempre quise, lo tengo en muy buen estado, original. Es un disco que es caro porque no hay mucho dando vuelta y en ese estado. Entonces es como la oferta y la demanda, ¿viste? Claro. Los discos Los Redondos pasa, ¿no? Un disco de Soda Stereo por ahí es más fácil de época conseguirlo, porque hubo una tirada muy grande, en cambio la de Los Redondos mucho menor. O uno de Charlie, por ejemplo. Claro, de Charlie por ahí es más fácil. ¿Cuál es tu banda preferida o músico solista? Es que es increíble, pero yo escucho de todo. Uh-huh. Hoy estaba escuchando algo de jazz, ¿viste? Tirando a bossa nova. Y capaz que ahora llego a casa, me pongo a escuchar un tango o Dr. Feelgood, que es el rock que a mí me marcó, inglés, en el año 75-76, cuando fui a la discoteca la primera vez, el año 76. Estaba en el primer año secundario. Entro en Herbachos y estaba el Cabezón Petracaro, ¿viste? Pasando discos. Yo me considero un discípulo del Cabezón Petracar. Y bueno, y ahí se escuchaba mucho rock en esa época, ¿viste? Se bailaba rock. Y sobre todo inglés. Soul, que era estadounidense, algo de funk. Y bueno, y sonaba Dr. Feelgood. Por suerte, hace poco conseguí el primer disco de Dr. Feelgood en muy buen estado, edición nacional, y tengo el segundo del año 75 también, que es tremendo. Es una banda que tiene algunos temas así conocidos y que, digamos, Rebelde, si lo buscan en YouTube van a ver cómo se expresan en el escenario, y es como la antítesis a lo que es el rock progresivo, Yes, Genesis, ¿no? Pero de buena calidad. ¿Y recitales? ¿Sos de ir? Bueno, mis hijos muchísimo. A veces me dicen, ¿por qué no? A veces hago retranca. Sí, no, pero viste, Sky, Divididos.
A eso fuiste. Mis hijos van permanentemente, mi familia permanentemente a Babasónico, a Mar del Plata, ahora creo que este fin de semana fueron, ahora Babasónico. Pero ellos a Fandermole, son fanáticos de Baglietto, ¿viste? Fito Páez, ni hablar, Charlie, bueno, Spinetta es impresionante como les gusta. Y a veces me toman examen y dicen, ¿qué? Y yo le erro, ¿viste? Porque tampoco... Y digo, ¿en qué tema está? ¿En qué disco está? Claro. ¿En qué disco está? Sí. ¿Y te pasó, Hugo, de alejarte de alguna banda y muchos años después redescubrirla o volver? Sucede que, viste, bandas de los 70, tremendas bandas de los 70, que yo las tenía por ahí, las pasé en Casablanca, qué sé yo, y de pronto en un lote las consigo. Uy, mirá, me vino esta banda. Traffic, por ejemplo. Bueno, y volvió, ¿viste? Volvió. Pero no los tenía, estaban en una discoteca, ¿viste? Y sí, es permanente. Bueno, me ha pasado de recorrer el interior bonaerense y vincularme con gente de mi edad o más grande que han sido disc jockey y por ahí charlar desde la música y yo tengo muchos discos de disc jockey del interior bonaerense, sobre todo de mi ciudad de origen, 9 de julio. Para mí tienen un plus porque es como que esos discos y de algunos fallecidos que han sido conocidos míos, fallecidos en trágicos accidentes, 2 de ellos, y de pronto yo estoy poniendo ese disco en un evento, en un baile, en un bar, y ese disco sigue girando. A pesar del tiempo. Y sí, eran de ellos, ¿viste? Es como que hay un valor afectivo ahí, ¿viste? Hugo, muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Gracias a ustedes y hasta la próxima. Y cuando quiera tenés las puertas abiertas. Gracias. Gracias, Hugo. Hugo Mengacini, historiador, pasó también por Último Bondi.